Nivel 1. El algoritmo de la esperanza desesperada. Era un martes de calor insoportable en Ciudad Juárez. El aire acondicionado de tu cuarto estaba descompuesto y el ruido de los autos afuera parecía más fuerte de lo normal. Estabas en tu tercer día de desempleo después de que la constructora donde trabajabas recortara a la mitad del personal. El saldo de tu cuenta bancaria era de 200 pesos. Una vergüenza que no tenías el valor de contarle a tu madre en Veracruz. Fue entonces cuando apareció en tu feed un algoritmo que leyó tu desesperación. Un mexicano, claramente de Jalisco por el acento, uniformado con un patrón de camuflaje que nunca habías visto en el ejército mexicano. Detrás de él, nieve, mucha nieve. Sostenía un fusil que parecía sacado de un videojuego y hablaba con una calma aterradora. Aquí en Ucrania la vida tiene un precio, pero al menos pagan, decía el video. Hablaba de $4,500 al mes. Para ti el cálculo fue instantáneo, 91,000 pesos mexicanos. En México, para ganar eso limpiándote el sudor de la frente, necesitarías 3 empleos y trabajar 16 horas al día durante 15 años. El video era hipnótico. Mostraba un departamento en Kiev con calefacción, ducha caliente y un refrigerador lleno. Hablaba de un seguro de vida de $350,000. Si caes, tu familia nunca volverá a pasar hambre, decía. Viste el video 10 veces. Después, el algoritmo te entregó 5 más. Colombianos, brasileños, chilenos, todos vivos, todos con dinero, todos con uniforme. El miércoles, con la mano temblando, llenaste el formulario en el sitio web de la Legión Internacional. En el campo Experiencia Militar, dudaste. Nunca fuiste soldado, pero sabías disparar. Creciste yendo al rancho de tu tío en Sonora, cazando conejos y practicando con calibres pequeños. Mentiste. Escribiste Servicio Militar Nacional, clase 2018. El sistema aceptó. El viernes, el contacto llegó vía WhatsApp. Prefijo +380. Ucrania. El reclutador se llamaba Rodrigo, un ex militar de Chiapas que hablaba con la autoridad de quien ya ha visto el infierno. Trae buenas botas de cuero y ropa térmica. El resto, el Ministerio de Defensa te lo entrega en la mano. Llamaste a tu madre. Mentiste de nuevo. Dijiste que ibas a trabajar en un invernadero de tomates en Polonia. El sueldo es en euros, mamá. Se lo voy a mandar todo. No dijiste que el trabajo implicaba un fusil y una trinchera. Nivel 2. La frontera de la incertidumbre. La jornada fue un borrón de aeropuertos y soledad. De Ciudad Juárez a la Ciudad de México. De la capital a Madrid. De Madrid a Varsovia. En cada escala, mirabas a los otros pasajeros y te sentías como un fantasma. Ellos iban de vacaciones o negocios. Tú ibas a un lugar del que la gente intentaba salir. En el aeropuerto de Varsovia, encontraste a otros como tú, hombres de piel bronceada con mochilas tácticas y esa mirada de quien no tiene nada que perder. El autobús hacia la frontera salió a las 22 horas. El trayecto de Varsovia hasta Medica se hizo en silencio absoluto. Cuando el autobús cruzó la frontera polaca y entró en suelo ucraniano a las 3 de la mañana de un jueves frío, el mundo pareció perder el color. No había luces de neón, no había vallas publicitarias, solo la oscuridad de la noche cortada por las linternas de soldados ucranianos con máscaras faciales. Un oficial leyó tu nombre. Su acento transformó tu nombre mexicano en algo irreconocible, pero entendiste. Bienvenido a la Legión, dijo. Firmaste un contrato de 6 meses. El papel estaba en ucraniano e inglés. No leíste todo, solo buscaste el monto del salario y el nombre de tu madre en el campo de beneficiaria. En ese momento, dejaste de ser un ciudadano mexicano para convertirte en una unidad de combate desechable en el presupuesto de defensa de una nación extranjera.
El cuartel en Lviv olía a diésel, humo de cigarro barato y col cocida. El edificio era una estructura soviética de concreto frío que parecía succionar el calor de tu cuerpo. Te pusieron en una litera con un colombiano llamado Jorge. Roncaba fuerte y olía a sudor viejo, pero había sido soldado profesional en Bogotá durante 10 años. Él sería tu único guía en aquel laberinto. Nivel 3. El entrenamiento express para la muerte. 2 semanas. Ese es el tiempo que el mando ucraniano decidió que un civil mexicano necesita para aprender a no ser un estorbo en el campo de batalla. El entrenamiento no era para convertirte en un miembro de las fuerzas especiales, era para dejarte lo suficientemente funcional como para no morir en los primeros 5 minutos. Las mañanas comenzaban a las 5. El frío de Lviv no es el frío del desierto de Chihuahua. Es un frío húmedo que se mete en los huesos y no sale con café. Aprendiste a montar y desmontar un fusil AK-74 con las manos congeladas hasta que tus dedos sangraron. Aprendiste a lanzar granadas de fragmentación, no por la técnica de puntería, sino por el protocolo de seguridad, para que no soltaras la palanca antes de tiempo. Pero el entrenamiento más importante no fue el de tiro, fue la medicina de campo. El instructor era un estadounidense llamado Davis, ex infantería de Afganistán. Hablaba despacio para que todos entendieran. Esto es un torniquete CAT, gritaba. Si no saben aplicárselo a sí mismos en 20 segundos, ya están muertos antes de llegar al hospital. Pasaste horas apretando tiras de nylon en tu propio brazo hasta perder la sensibilidad en las manos. Aprendiste a usar el vendaje israelí para sellar hoyos en el tórax. Aprendiste la diferencia sonora entre la artillería que sale, el boom sordo, y la artillería que llega, el silbido rasgado. Davis decía, la pregunta no es qué vas a hacer, es dónde vas a estar cuando el hierro caiga del cielo. Al final de las 2 semanas, Jorge te dio el consejo más valioso. No te apegues a los ucranianos. Ellos nos ven como voluntarios que eligieron estar aquí por dinero. Ellos están aquí porque no tienen otra opción. Su dolor es diferente al tuyo. Nivel 4. La matemática de la sangre. El salario real. Fue en el camión sacudido en dirección a Kharkov, en el noreste, donde la realidad financiera golpeó. Rodrigo, el reclutador, que ahora era tu sargento de pelotón, explicó cómo funcionaban realmente los $4.500. Nadie gana el máximo quedándose sentado en el cuartel, dijo mientras el camión pasaba por campos de trigo quemados. El salario base es solo de $500. Es el valor de subsistencia. El dinero real, los bonos de combate, solo llega cuando estás en la zona cero. Si pasas el mes en la reserva, en ciudades como Kiev, ganas 1.500. Si vas a la trinchera de primera línea, donde los drones cazan personas como ratas, recibes el bono máximo. El dinero máximo viene del lugar más peligroso. Todo el mundo lo sabe cuando firma, pero en TikTok nadie pone eso en la descripción. Rodrigo se rió de forma amarga. Te quedaste callado, mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo en un tono naranja que recordaba los atardeceres en Veracruz, pero aquí el horizonte estaba interrumpido por el humo negro de un depósito de combustible alcanzado. Habías firmado por 6 meses. Estabas en el día 12. Faltaban 168 días para poder volver a casa con el bolsillo lleno o en una bolsa de lona. Nivel 5. El infierno de Kharkov. Kharkov es una ciudad fantasma de concreto. Los suburbios al norte son donde la guerra respira. Tu unidad fue instalada en un colegio abandonado. Las ventanas estaban cubiertas con sacos de arena que olían a moho. Las paredes del salón de clases donde dormías todavía tenían dibujos de niños, ahora cubiertos por marcas de metralla. El baño no tenía agua corriente. Usabas toallitas húmedas para limpiar el sudor y el hollín. Tu pelotón era un mosaico. 3 mexicanos, 4 colombianos, 2 estadounidenses y el resto ucranianos que apenas te miraban a la cara. La rutina era un ciclo de 12 horas.
12 horas en la posición de combate, 12 horas de descanso que nunca era descanso de verdad. En la posición no solo mirabas por los binoculares, cavabas. La guerra en Ucrania es una guerra de palas. Si dejas de cavar, la artillería te encuentra. Jorge te enseñó a reforzar el techo del refugio con troncos de pino y capas de tierra. La tierra es tu única protección contra el hierro, decía. Aprendiste a odiar el lodo. El lodo de Ucrania es negro, denso y se pega a todo. Traba el fusil, destruye las botas y agota tu energía. Cada paso en la trinchera parece que estás arrastrando un saco de cemento. Nivel 6. El zumbido del destino. Drones FPV. Al 20º día, conociste al nuevo señor de la guerra, el dron FPV. No es como los drones de fotografía que ves en las bodas. Es un dron de carreras, rápido, con una granada de mortero atada con cinta aislante. El sonido es un zumbido agudo, como una abeja gigante irritada. Cuando el zumbido aumenta de volumen, significa que te ha elegido. Tienes 3 segundos. En tu primer contacto real, un dron de esos entró en la trinchera a solo 20 metros de donde estabas. El impacto no fue como una explosión de película, fue un estallido seco que hizo que tus oídos sangraran y el aire desapareciera de los pulmones. El humo gris subió y escuchaste los gritos. No eran en español ni en inglés, eran gritos puramente humanos de dolor. Uno de los estadounidenses de tu grupo tuvo la pierna destrozada. Te quedaste paralizado, con el corazón latiendo en la garganta, hasta que Jorge te jaló del chaleco. «Cúbrete la cabeza, siempre viene un segundo». Tenía razón. El segundo dron llegó 5 minutos después para impactar a quienes estaban ayudando al herido. Allí entendiste que la valentía es una sentencia de muerte y la rapidez es la única religión que importa. Nivel 7. El peso del hombre muerto. En la tercera semana, tu pelotón recibió órdenes de avanzar por un campo abierto para tomar una línea de árboles que los rusos usaban como nido de ametralladoras. Fue la primera vez que viste al enemigo. El avance fue bajo cobertura de humo. El sonido era un caos de ametralladoras y explosiones coordinadas. Corrías, tropezando en el lodo, disparando hacia donde Rodrigo mandaba. Cuando finalmente llegaron a la posición enemiga, no había nadie vivo. Entraste en un refugio ruso destruido. En el suelo, un soldado que no debía tener más de 20 años. En el bolsillo de la chaqueta, un papel doblado. Lo abriste. Era un dibujo de crayola. Una casa, un sol y 2 figuras de la mano. Era igual a los dibujos que tu hijo hacía para ti en México. En ese momento, el video de TikTok murió definitivamente. No había héroes. No había villanos de caricatura. Había solo hombres pobres de un lado matando a hombres pobres del otro lado por órdenes de hombres ricos que nunca sentirían el olor de la pólvora. Guardaste el dibujo de vuelta en el bolsillo del muerto. No sentiste arrepentimiento, ni alegría. Sentiste solo una comprensión fría. El sistema te usó a ti y también usó a ese muchacho. Nivel 8. El silencio del veterano. Al 40º día, tu sistema nervioso se recalibró. Dejaste de saltar con el sonido de los morteros distantes. Tu cuerpo aprendió a ahorrar energía. Hablabas menos, comías lo que hubiera y dormías en cualquier lugar. Miraste el saldo bancario en el celular. El dinero de un mes de zona cero estaba allí. 90,000 pesos. Le mandaste 60,000 a tu madre. Ella mandó un mensaje de audio llorando, diciendo que finalmente pudo pagar la deuda de la constructora y compró las medicinas de tu padre. Escuchaste el audio sentado en una zanja, con el fusil entre las rodillas, rodeado de hombres que olían a muerte y tierra. Te diste cuenta de que ahora eras un fantasma. En México ya no existías, solo eras un remitente de dinero. En Ucrania solo eras un mercenario.
Si murieras mañana, Rodrigo tomaría tus cosas, el Ministerio de Defensa le mandaría el seguro de vida a tu madre y en una semana otro mexicano estaría acostado en tu litera atraído por el mismo video que viste tú. La guerra no es una aventura, es un negocio, y descubriste que el producto que se está vendiendo eres tú mismo. El contrato de 6 meses terminó un domingo gris. No renovaste el contrato. Volviste a Ciudad Juárez un domingo en enero. El aeropuerto era el mismo, el calor seco del desierto era el mismo. El tráfico, el olor a tacos de los puestos, la gente quejándose de cosas pequeñas en voz alta, todo estaba en el mismo lugar donde lo habías dejado. Pero tú estabas diferente. No de una manera que se notara. No volviste con una cicatriz visible, no volviste con el brazo vendado, volviste pareciendo el mismo. Pero en el primer día en casa te despertaste a las 3 de la madrugada porque un auto frenó fuerte en la calle y el sonido activó algo dentro de ti antes de que estuvieras consciente. Te quedaste sentado en la cama en la oscuridad durante 40 minutos esperando un zumbido de dron que no llegaba. Te tomó 3 semanas poder dormir sin despertarte a mitad de la noche. Te tomó 2 meses dejar de monitorear los ambientes cerrados. No sabes decir si dejarás de hacer eso completamente algún día. El dinero estaba en la cuenta, era real, 90,000 pesos. Liquidaste las deudas, armaste una reserva y compraste una televisión nueva que no necesitabas, pero que quisiste comprar porque podías. En la segunda semana de regreso, abriste YouTube. En el feed apareció un video nuevo. Otro mexicano uniformado, nieve al fondo, hablando sobre los $4,500 al mes, sobre el entrenamiento sencillo, sobre el enlace en la descripción. Te quedaste mirando por unos 10 segundos y cerraste la aplicación. En algún lugar de México, un joven que creció jugando Battlefield como tú, o que simplemente está endeudado y desesperado, está viendo el video también. Tiene brillo en los ojos, viendo una oportunidad de cambiar su vida o de cumplir un llamado. Pero ese joven puede no tener la misma suerte que tuviste tú. Y el último sonido que escuchará en su vida es aterrador. Bienvenido a Fuera del Sistema.